Gracias, muy buena noche. Esta es la noche precisamente del 5 de mayo del 2020 y nosotros acá por TN23 y Radio Cadena Sonora muy contentos de tenerle para otro análisis. Sandy Monroy, ¿cómo estás en esta noche? Muy bien, Julio, Gracias. muy buenas noches. Ya lista, porque recordemos que en 2 días es nuestro aniversario. Qué excelente, gracias que lo recuerdas. Yo sé que usted lo tiene en mente porque el próximo jueves 7 en este caso de mayo, llegamos a nuestros ¿cuántos años, Sandy? 2 años de estar al aire en este programa, gracias a usted. Así que si les parece, iniciamos entonces con el análisis y el tema de esta noche. Por favor, Sandy, claro que sí. Hablaremos acerca de esas denuncias que ha recibido el Ministerio de Educación respecto al exceso de tareas por parte de algunos establecimientos educativos privados. El Ministerio de Educación hizo un llamado a los establecimientos de educación privada para no excederse en el número de las tareas, señalando que los estudiantes no cuentan con el acompañamiento de docentes en casa. Además, sobre este tema se han recibido varias quejas ante la cartera. Aprovechamos para pedirle a los maestros y a las instituciones privadas, donde los niños se han visto sobrecargados de tareas, que por favor no es este el momento ni es la mejor estrategia para dejar tareas de esa manera excesiva a los niños. Los niños no tienen en este momento quien les acompañe en ese proceso de aprendizaje. La cartera recomienda que se evalúen competencias en los estudiantes y se prioricen los contenidos de matemáticas, comunicación y lenguaje, clases que han reflejado el punteo más bajo en las evaluaciones realizadas a graduandos de nivel medio año con año. Les invitamos para que busquen las adecuaciones curriculares que se hicieron en el Ministerio de Educación. Se priorizaron 2 áreas, comunicación, lenguaje y matemática, y se priorizaron las competencias. Recordemos que no evaluamos contenidos, evaluamos competencias para que los maestros, los colegios privados puedan hacer uso de estas adecuaciones curriculares, también para que puedan hacer uso de los materiales que hemos diseñado con el apoyo de algunas universidades. Claudia Ruiz, ministra de Educación, también agregó que aún no se contempla una fecha para que los estudiantes regresen a clases. Ese es todavía, ustedes saben que se está dando el acompañamiento por el Ministerio de Salud Pública, que agradecemos mucho ese acompañamiento y esa capacitación que se nos ha dado para nosotros entender la pandemia. Y como les digo, somos un grupo de profesionales, un grupo colegiado de profesionales los que están atendiendo cómo atender a los niños. Y lo más importante acá es que en el momento que la medida que se considere asumir va a ser una medida colegiada. Y todavía no se considera que los niños regresen a la escuela. El presidente ha sido enfático en que no van a regresar todavía los niños a la escuela y no tenemos una fecha prevista en este momento. Indudablemente el COVID-19 vino a cambiar la forma en la que hacemos muchas cosas cotidianas y veamos estos datos en pantalla, Sandy, porque cuando hablamos de la educación no lo es menos. Y es que hay algunas instituciones educativas que han optado por las famosas plataformas informáticas. Quizá al día de hoy uno de los medios, ¿verdad, Sandy?, más utilizados durante esta época de confinamiento para poder transmitir el conocimiento a los alumnos. Ahora bien, hay otras instituciones educativas que han preferido un método más tradicional, las guías didácticas físicas que han sido entregadas a cada uno de los alumnos y que por su parte cada uno de ellos pues tienen que ir desarrollando en un tiempo determinado. También se ha optado por otro esfuerzo conjunto, hay que decirlo, del Ministerio de Educación con los canales nacionales, concretamente en Canal 13, donde se transmiten clases televisadas a partir de las 9 de la mañana. Entonces, ha habido un cambio inclusive para poder recibir el conocimiento. Ahora, la cuestión y lo que la ministra de Educación está cuestionando específicamente es que hay quejas de que en muchas instituciones se deja un trabajo excesivo en cuanto a tareas. Efectivamente, Julio, porque sabemos que obviamente los padres de familia tienen que dar cierto acompañamiento, pero han recibido quejas de padres que indican, bueno, solo me vienen a dejar el material y yo tengo que hacer o ver cómo le hago para que el niño esté aprendiendo. Y realmente sabemos que la función del maestro es esa. El padre tiene que ser al acompañamiento para hacer los ejercicios, para hacer ciertas tareas, pero se está indicando entonces que el tema didáctico por algunos maestros se está dejando por un lado y únicamente se acumulan tareas, se acumulan temas que al final los padres tienen que ver cómo hacen para que los hijos aprendan. Es correcto, y ahí es donde está la situación. Obviamente, en este cambio que nosotros estamos bien conscientes que todavía los niños,
los estudiantes de todos los niveles no pueden regresar a las aulas del colegio, de la universidad, porque esto representa un grande riesgo. Hay que tomar una previsión y es precisamente la que tú dices. No se trata solo de dejar trabajos, no se trata solo de dejar tareas, sino que se trata de dar material, de dar una guía didáctica para el desarrollo y para la interacción probablemente entre alumnos y maestros. Puede ser que de manera virtual se haga con una inmediatez y que de manera física exista el espacio, el tiempo y la posibilidad de preguntar, porque nunca jamás va a ser lo mismo específicamente cualquiera de estos métodos a una clase magistral donde estás presente y puedes hacer los cuestionamientos al maestro, cosa que por el momento no es posible hacer. Pero mira, Julio, realmente vemos que en algunos lugares, por ejemplo en la capital, en algunos departamentos, algunos municipios, pues sí se tiene cierto acceso a la tecnología, al internet, en algunos casos, pero también hablemos de muchas áreas rurales que no hay acceso, por ejemplo, a internet, a siquiera una computadora, un teléfono inteligente. Tenemos esa precariedad. Entonces, eso no tiene que ser impedimento para que los maestros cumplan con su función. ¿Y por qué lo digo? Porque hemos visto algunos casos, Julio, donde hay maestros y han sido historias destacadas donde viajan 2, 3 días a distintas comunidades a entregar personalmente a los padres las guías didácticas. Entonces, si ellos pueden, los demás también lo pueden hacer. Por eso, fíjate con esto que estás mencionando, por supuesto que la tecnología es maravillosa, pero en algún determinado momento, si no tienes acceso, eso que parece ahora tan práctico y tan lindo, que son las plataformas virtuales, pues pierden allí toda la efectividad. Me gusta mucho esa otra situación, o combinar ambas, o en todo caso ir a lo seguro. El Ministerio de Educación la semana pasada entregaba las bolsas precisamente de alimentos que corresponden a cada estudiante y a la par se estaban entregando las guías didácticas de manera física, de forma en que ahí ya no hay una excusa para decir, miren, no tuve acceso a internet, porque eso hay que buscarlo también, ¿verdad? Aún en las mismas áreas, pues en las áreas rurales mucho más, pero aún aquí en la capital te pueden salir con las excusas, ¿verdad? Y en las grandes ciudades no tenía internet, mi teléfono, mi computadora no tenía saldo, no había wifi, entonces no pude hacer las cuestiones. Mientras que si lo das de esta manera y hay un seguimiento pertinente tanto en lo público como en lo privado, ahí no va a haber forma de perderse. Y aparte de ello, Julio, por ejemplo, en los establecimientos educativos privados se está dando mucho este tipo de denuncias, donde sabes que, por ejemplo, si tu hijo va a un establecimiento privado es porque a lo mejor tienes un poco más de posibilidades de pagar la colegiatura y por lo tanto tienes un poco más de recursos, y que obviamente estés pagando, que al final te toque hacerla a ti de maestro porque no te están dando el seguimiento correspondiente y que aparte de esto estés pagando. Ese es el malestar de varios padres de familia y por lo tanto también los docentes y los directores tienen que hacerse cargo de ver de qué forma también logran cambiar la didáctica. Y es que aquí está el reto también, Julio. Hay docentes que sabemos que también obviamente no están al 100 con el uso de la tecnología, pero que en este tipo de situaciones tienen que ver la posibilidad de adecuar su didáctica a los medios que tengan para poder hacer llegar ese aprendizaje. Tienes toda la razón, Sandy. Esto me lleva inclusive a reflexionar a otra cosa, y tú lo has dicho, aquellos que tienen sus hijos estudiando en instituciones privadas para un mejor nivel educativo, probablemente porque existe la posibilidad, solo recordarles una cuestión: están todos estos maestros, todo este personal administrativo, directores, todo lo que tú has mencionado, pues que también necesitan su sueldo, su salario, su paga por lo que hacen. Ahí se recuerda entonces de pagar el colegio. Ese es un comentario muy importante. Tengo más datos para el análisis, no sé si me permites ponerlos sobre la palestra acá para que lo hagamos. Hay que ver la contraparte, Sandy. Nunca va a ser lo mismo una clase de carácter magistral, una clase de carácter presencial, donde el alumno no solo puede estar presente, puede preguntar, puede interactuar con sus compañeros, con el maestro sobre el contenido que ha impartido. A lo largo de los últimos años también hay una constante. Los graduandos guatemaltecos han evidenciado una gran debilidad, Sandy, de conocimientos tanto en matemática como en lengua castellana, y esto es muy importante, por lo que al finalizar la emergencia derivada del COVID-19 en este ámbito y aspecto educativo, habrá que plantearse la forma en que presencialmente se pueda reforzar este conocimiento que se ha llevado a distancia o de manera virtual. Y aspecto importante también a considerar es que la emergencia no permitió tener una planificación previa para ordenar de manera didáctica la estrategia para seguir con la enseñanza, sino que simple y sencillamente cuando se vino la suspensión de clases, pues cada quien tuvo que innovar la manera en que iba a impartir el conocimiento y las clases.
Eso es muy importante, Julio, porque sabemos entonces, si gran parte también de este esfuerzo se va a dejar a los padres de familia, entonces también hay que darle seguimiento. Sí. Los maestros con los padres de familia, es decir, correcto. ¿Qué tanto un padre de familia conoce los temas que va a darle a su hijo, con el cual va a reforzar? No que necesariamente. Ese es otro punto también. ¿Verdad que sí? Es allí donde se necesita sí o sí esa presencia, ese seguimiento, el maestro, la gente especializada para esto, que han estudiado en cada una de sus áreas de especialización a efecto de dar y de cubrir los contenidos mínimos que el alumno debe saber. Otra de las cosas que yo creo importante replantear es que cuando ya se logre regresar a clases, estoy seguro que las vacaciones de fin de año obviamente ya no habrán, porque ha habido mucho tiempo en el cual no se ha asistido a clases, y probablemente lo que habrá que determinar, Sandy, es si el ciclo escolar terminará en el mes de noviembre o en el mes de diciembre, para reponer inclusive ese tiempo. Definitivamente, será un análisis que obviamente deberán hacer las autoridades, y recordemos que en este momento hay padres de familia que no están yendo a trabajar. Así es. Por la cuarentena, pero también ¿qué pasará cuando poco a poco se vayan activando diversos sectores comerciales, diversos sectores al final productivos de nuestro país, y qué van a hacer los estudiantes? Entonces, por eso es necesario que los maestros presten mayor atención. No estamos generalizando. Este es un llamado para quienes en realidad le están dejando la carga a los padres de familia, que son estas denuncias que ya se han planteado. Pongámonos a pensar en este punto, porque los niños necesitan seguir aprendiendo. Así es, y a los buenos maestros, a los buenos colegios que han hecho las cuestiones como se merecen, pues nuestro respeto, nuestra admiración y nuestra felicitación. Dando por concluido este primer tema, nos vamos a la pausa, pero ¿nos quieres decir qué es lo que sigue, Sandy? Por supuesto, Julio. Estaremos abordando otra temática que también es muy importante, y es acerca del tema del trabajo, los desempleos específicamente. ¿Qué le espera a nuestro país en los próximos días, los próximos meses? ¿Cuál es el análisis que hacen diversos sectores económicos? Es un tema muy importante. No quiero dar la cifra todavía. Mejor vaya, tome agua, tome café, tome té, agárrese a su silla, a su asiento, a su cama, y regrese después de la pausa. Se va a asustar un poquito. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Señoras y señores, no cambien. Somos a la medida.